Agárrense uno del 9 al 12. El 11, profe. El 11. ¿Puedes leer, por favor, el encabezado, hijo? Claro que sí. Dice, en los ejercicios de 9 a 12, encuentre conjuntos de A, ecuaciones paramétricas, y B, ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los dos puntos, si es posible. Ok, muy bien. Claro que es posible. Claro que lo va a hacer. Bien, vamos a ver. A ver, entonces díctamelo, por favor, ¿cómo es? Tenemos el punto, me parece que son puntos, es 7, menos 2, 6. Vamos a llamarle punto A. Ajá, A y el otro ver, punto es menos 3, 0, 6. muy bien. Hay que encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Obviamente, dos puntos determinan una y solamente una línea recta. Hay que encontrar su ecuación. Pero lo que estuvimos viendo ayer es que tenemos que hacerlo de forma vectorial. Partimos de ese hecho. Encontrar la ecuación de la recta en forma, pues a partir de un procedimiento vectorial. ¿Cuál es la, qué es lo que se necesita para encontrar la ecuación de la recta en forma vectorial? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Un Dijimos, vector y un punto. vector paralelo a la recta hay que especificarlo y un punto. Aquí tengo dos. Aquí tengo dos puntos. Bueno, yo también ya se los he dicho. Para estos ejercicios lo conveniente es hacer un bosquejo. Que hagas un dibujito de lo que tienes para que veas cómo lo vas a resolver. Eso es muy sano. Y de hecho es estrategia. Esto es más o menos así como el arte de la guerra de Yun Tzu. ¿Sí? ¿Sí han escuchado hablar de ese libro, verdad? El arte de la guerra. Está muy interesante, profe. Sí, pues eso obviamente filosofía, es una filosofía, es estrategia. Incluso ese libro lo siguen en las grandes organizaciones. Bien, entonces vamos a suponer que aquí tengo el punto A y el punto B y yo quiero encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Según lo que hemos visto, yo necesito un punto y necesito un vector paralelo a la recta que siempre le he llamado V. No lo tengo. No lo tengo. Tengo dos puntos. Yo puedo usar cualquiera de los dos. Independientemente cuál use, voy a llegar a la misma recta. A lo mejor no a las mismas ecuaciones, pero va a ser la misma recta. Esto pareciera ser misterioso y en realidad lo es porque ¿cómo es que dos ecuaciones que aparentemente son diferentes me estén hablando de la misma cosa? Bueno, pues es que vamos a checar. Pero me hace falta el vector paralelo. ¿Cómo le haría para encontrarlo? ¿Cómo le haría? ¿Cómo encontraríamos ese vector paralelo? Nahum Flores. Nahum, Se me está ocurriendo, profe, espérame. Nahum, ¿estás ahí, Nahum? si aquí estoy. Ah, pensé que tenía mi cámara prendida, disculpe. No hay problema, adelante. Ah, sí, y decía que se me ocurría una fórmula que dice que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo del otro, entonces convenientemente nosotros ese múltiplo puede ser uno. Pero necesitamos otro vector. O sea, mira, tengo yo estos Mm, dos puntos. Para encontrar la ecuación de la recta necesito un punto y un vector paralelo a la recta. Tengo dos puntos, puedo escoger cualquiera, pero me hace falta el vector paralelo. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encontraríamos? Sale. ¿Cómo? ¿Cómo? Sacándole el vector unitario y dividiéndolo sobre su norma. No necesariamente tiene que ser unitario, ¿eh?
No necesariamente tiene que ser unitario, pudiera ser, pero no necesariamente. La pregunta es ¿cómo le haría yo? A ver, ¿cómo obtendría yo ese vector unitario? Sale. De nuevo, rápido, por favor. ¿Cómo? Generando otro punto en el vector paralelo. ¿Cómo? Teniendo otro punto del vector paralelo. No, pero es que no tengo ningún vector paralelo. No lo tengo. Profe, ¿qué tal con esos dos puntos buscar su vector? Exactamente, exactamente. Estos dos puntos me determinan un vector. Si esos puntos están sobre la recta, el vector definido por esos dos puntos estará sobre la recta. Y si está sobre la recta, es paralelo, porque yo puedo aplicar principio de transmisibilidad y va a ser paralelo. Entonces, esa es la solución, efectivamente. Entonces, yo puedo plantear el vector AB o BA como quieras. Si tú lo quieres hacer al revés, da lo mismo. Acuérdense que nada más va a tener el signo contrario. Y este vector AB va a ser paralelo a ese vector V que yo necesito. Incluso, pues voy a decir que es el mismo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces sería menos 10, 2, 0. ¿Sí están de acuerdo? Ese será el Es vector. correcto. Bien. Ahora ya tengo el vector paralelo, tengo dos puntos. Vamos a hacerlo con los dos. A ver, fíjense. Lo voy a hacer con el punto A. Si yo lo hago con el punto A, X va a ser 7. Acuérdense, X0, X es igual a X0 más A por T. X0 más A por T. Y va a ser Y0 más B por BT. Bueno, más B por T. Z va a ser Z0 más, perdón, aquí me vale 2. Más C que vale 0 por T. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Estas serían las ecuaciones en forma paramétrica de la recta. Claro que este 6 más 0t me queda como 6 nada más. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si yo hubiera elegido el punto B? Si yo hubiera elegido el punto B, ¿cómo me hubiera quedado? ¿X igual a quién? Menos 3. Menos 3 menos 10t. Y A 0 más 2t. Y z 6 más 0t. no. Ah, sí, Sí, perdón. Muy bien. Pero una cosa, acuérdense que no puedo utilizar el mismo parámetro. Estoy utilizando el parámetro t si utilizo a. Aquí como es otras ecuaciones, que a fin de cuentas va a ser la misma recta, tengo que utilizar otro parámetro. Eso creo que lo explicamos ayer, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Empezar ahí S. ¿Sale? Ahí está. Bien. La pregunta es, ¿cuál de estas dos es correcta? Cualquiera. Cualquiera. ¿Sí? Es lo mismo. Tú me vas a decir, no, no es lo mismo. No se parecen. No se parecen. Mira, esta simplemente me queda como 2S nada más y esta me queda como 6. De hecho, la única que se parece es la componente, es la Z. Entonces no me digas que se parecen. Sí, efectivamente no se parecen, pero son la misma recta. Y para comprobarlo, vamos a demostrar que estas dos ecuaciones son satisfechas por estos puntos. O bien, estos puntos las satisfacen. A ver, vamos a ver. Voy a comprobar
La primera, x vale 7. Y entonces 7 es igual a 7 menos 10t. Menos 2 igual a menos 2 más 2t. 6 igual a 6. Bien, ¿qué quedamos que era esto? Un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es un sistema de dos ecuaciones con una incógnita. Esa incógnita debe de satisfacer a todas las ecuaciones. ¿Para qué? Pues para demostrar que esto es válido. Si yo despejo a t de aquí, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 0. ¿Están de acuerdo? Y de esta me va a dar 0. Y esta, fíjese bien, en esta no tengo el parámetro. Si yo no tengo el parámetro, significa que t toma cualquier valor. Y de hecho, pues nada más las únicas que debe de cumplir son estas dos. La tercera siempre se va a cumplir, ¿verdad? Para cualquier valor de t. Entonces, quiere decir que a este punto, con esta ecuación, le corresponde el valor del parámetro t igual a 0. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y si hacemos lo mismo con b, pues va a ser igual. Menos 3 igual a menos 3 menos 10s, 0 igual a 0 más 2s y 6 igual a 6. Podemos ver que de esta me da s igual a 0, s igual a 0 y esta para cualquiera. Pero, pues esa no interesa. Interesa estas porque están en función del parámetro. La segunda se va a cumplir siempre. Y entonces vemos que es el mismo valor. ¿Sí se fijan? Es el mismo valor aquí. Y es el mismo valor acá. Quiere decir que con estas ecuaciones paramétricas, este punto va a corresponder a un parámetro igual a 0. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ahora, estas son las ecuaciones paramétricas. Me está pidiendo la simétrica. ¿Cómo le hago para obtener las simétricas? Pues muy facilito. Básicamente las simétricas consisten en despejar el parámetro en las paramétricas e igualar. O lo que es lo mismo, x menos... A ver, obviamente va a haber una simétrica para cada paramétrica. La paramétrica para esta, perdón, la simétrica para esta va a ser x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b. ¿Sí? Igual a z menos z0. Z menos z0 sobre c. Pero aquí no tengo c. Aquí no tengo c. Entonces, fíjense bien, como la z no está en función del parámetro, sino que el parámetro puede tomar cualquier valor, esa ya no puede estar en la igualdad, porque recuerden que estas igualdades son cuando despejo al parámetro. Entonces simplemente le pongo z igual a 6. ¿Sí se entiende? Y esa sería la forma simétrica considerando esta paramétrica. ¿Quedó claro? Profe, Sí, ¿podría profe. repetir lo del valor de z, por favor? Lo que pasa es que la simétrica, perdón, es cuando despejamos al parámetro. ¿Sí o no? Si yo despejo al parámetro de aquí, me va a quedar x menos 7 sobre menos 10, que es lo que tengo aquí. ¿Sí o no? Si yo despejo a t, de aquí me va a quedar y más 2 sobre 2, que es este. Pero aquí no tengo el parámetro. ¿Por qué? Porque siempre va a tomar el mismo valor la z. T puede tomar cualquier valor, pero la z siempre va a valer 6. Por eso es que la pongo solita. Z igual a 6. Ok, ya. Muchas gracias. Por ejemplo, con esta sería x más 3 sobre menos 10 igual a y menos 0, pues me va a quedar nada más la pura y sobre 2.
Y como la z no tiene el parámetro, pues esa va solita, z igual a 6. Eso es cuando no depende del parámetro la coordenada. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Pues vamos a continuar. Mira nomás. Mira nomás. Del 13 al 20, ¿sí o no? Se ven que están buenos. Oigo, oigo. Yo Sí, siempre, son yo interesantes, siempre profe. les digo que ahí casi el libro les está diciendo Una preguntota. Les Sí, está diciendo esto, ¿sí o no? cerveza chiquita de cristal de 2X. ¿Verdad? ¿Sí o no? En la tienda, en la esquina hay una tiendita, pero abren como hasta las 5 y A ver media. ese micrófono, por favor. Sí, como a las 5 y media más o menos. Iván, Allá arribita hay un asturiano. a ver ese micrófono, por favor. Gracias. ¿Sí o no? Mira nomás. Atáscate. ¿No? Sí, profe. A ver, pues. Vamos a hacernos de menos unos 3 de aquí. Por lo menos. Sale. El 13 para empezar, profe. Eres abusadillo. Dice, no, pues es que primero algo ligerito, ¿no? Para Para entender ya que después. amarre, ¿no? ¿Sí o no? Exacto, exacto. Ok. A ver, ¿lo pudieras leer, por favor? Claro. Dice, la recta pasa por el punto. Perdón. Sí, por el punto 2,3,4 y es paralela al plano XZ y al plano YZ. paralelo al plano XZ y YZ. Y YZ, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Bueno, pues aquí vamos a tener que, pues a lo mejor ya no hacer un bosquejo, porque acuérdense que un bosquejo es una representación un poquito informal del problema, pero aquí sí vamos a necesitar hacer una representación formal, porque ya estamos hablando de paralelismo, ya con los ejes coordenados, ya no con cualquier recta. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces aquí sí ya va a ser más, tiene que ser más formal la representación del problema. Entonces, eh, vamos a ver. Aquí está el espacio. ¿Verdad? X, Y, Z. Tenemos un punto. Es 2, 3, 4. Más o menos. Ahí está el punto A. ¿Eh? ¿Y quién es? Nos dice que la recta es ¿qué? ¿Cómo es, hijo? paralela. Paralela a estos planos. Sí, el plano XZ y YZ. Ok, ¿quién es el plano XZ? Pues el plano XZ pues es este. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. El plano YZ es este. Entonces la recta tiene que ser paralela a esos planos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
¿Sí están de Sí, acuerdo? Bien. Sí, profe. A ver, ¿cómo va a ser esa recta? ¿Va a ser paralela a quién? Ok, me van a decir, pues al plano XZ y al plano YZ. Pues, ¿qué no estás escuchando el ejercicio? Sí, efectivamente. Va a ser paralela a esos dos planos. Pero ¿cómo va a ser entonces la recta? A ver, está fácil. Piénsenle, ¿cómo va a ser la recta? ¿Qué posición va a tener? ¿Qué posición va a tener? Se me ocurre que es paralela al plano Z, digo al eje Z. Efectivamente, paralela al plano Z, o sea, vertical. ¿Sí o no? O sea que va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? Esa recta es paralela al plano XZ y al plano YZ. ¿Por qué es paralela a esos planos? Porque nunca los va a cortar. Nunca se va a intersectar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Jamás. Ahora sí, como dice esa canción de Camilo Sexto, ¿no? Jamás, jamás. ¿Verdad? ¿Sí la han escuchado, no? Profe. Sí. Sí, muy bueno. Ok, ¿qué pasó? Tiene que ser totalmente paralela al eje Z. Al ser paralela al eje Z va a ser paralela a esos dos planos. ¿Sí están de acuerdo o no? Luego, Sí, profe. bien. sí. Vamos a obtener su ecuación. Ok, tenemos el punto. Ese no hay problema. Pero me hace falta un vector paralelo a la recta. ¿Cuál va a ser el vector paralelo a la recta? Está fácil. A ver, ¿quién sería? ¿Quién sería ese vector paralelo a la recta? Va a haber infinitos, de hecho. Va a haber infinitos, pero obviamente siempre obtenemos uno que podamos calcular. Por ejemplo, en el anterior fueron con los dos puntos. Efectivamente, así hay que hacerlo. En este caso, ¿cuál sería el vector paralelo a la recta? Está fácil. ¿Sería su vector unitario? ¿Cómo que su vector unitario? O sea, obtener el vector unitario de ese punto. Con esos puntos, con su norma y... Pero el problema es que no tenemos puntos, tenemos uno nada más. Aquí nada más tenemos un punto. No es como el anterior que teníamos dos. Su norma. ¿Cómo? Su norma. No, no. A ver, ¿cuál sería el vector paralelo a esa recta? Está fácil. ¿Quién sería? El El vector eje K. Z. Vector K. ¿Sí o no? El vector Sí, K. profe. ¿Sí o no? Mira, ahí está el vector K. Aquí está el vector paralelo a la recta. Bueno, pues aplicando el transmisibilidad, pues dirías, no, pues sí, pues son paralelos. B es paralelo con K. Bueno, pues si son paralelos, no me interesa el tamaño, solamente el paralelismo, pues lo planteo como K. ¿Sí o no? Oigo, Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. entonces, ¿cómo va a quedar? X igual a 2. A ver, el vector K en forma de tríada, ¿cómo va a ser? Va a ser así, ¿no? No oigo. Sí. ¿Correcto, profe? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser Sí, aquí? profe. 0t me va a dar 2. Y igual a 3 más 0t me va a dar 3.
y z igual a 4 más t. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Y entonces en forma simétrica sería, pues no tiene forma simétrica, ¿eh? Ya ven que ahí le ponía de ser posible. ¿Por qué no podemos plantear la ecuación en forma simétrica? Porque la forma simétrica es una igualdad, por lo menos de dos términos. El anterior era una igualdad de dos términos, ¿verdad? Porque la tercera no dependía de z, por eso la dejábamos solita. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues sí, aquí no vamos a poderla poner de forma simétrica, solamente de forma paramétrica. ¿No oigo? Sí, profe, correcto. Sí. profe. ¿Lo quieren ver? Sí, por favor. A ver, vamos a ver. Ya empezamos a utilizar el matemática, ¿verdad? Para graficar rectas. ¿O aún no? No, ¿verdad? No, todavía no. ¿Quién ya lo instaló? ¿Quién ya lo instaló? Quedamos que iban a instalar el matemática, porque si no, no van a poder trabajar, ¿eh? Necesitamos que estudien en casa. No oigo. Ya casi lo instalo, profe. ¿Ya merito? ¿Ya merito? Sí, ya casi. A ver, para graficar curvas paramétricas en el espacio, voy a utilizar la función parametric plot 3D. Si se fijan, nada más le pongo parametric y ya me pone todas las que empiezan con esa inicial. Aquí está, parametric plot 3D. Me voy a la pestañita, elijo la primera opción y aquí voy a poner las coordenadas paramétricas, las coordenadas en forma paramétrica o las ecuaciones paramétricas, también lo puedo decir así, de mi curva o línea. Lo correcto es decir línea, porque una línea puede ser recta o puede ser curva. Entonces, lo correcto es decir línea. Voy a poner, aunque muchos libros la manejan como curva, le llaman curva, ¿sí? Pues voy a poner ahí las ecuaciones paramétricas de la línea. A ver, es 2 nada más, en Y es 3 nada más, y en Z es 4 más T. Mi parámetro es T, y le voy a dar valores de menos 5 a 5, y le voy a pedir que me ponga también el origen para que quede bonito. Obviamente, 0, 0, 0. Y ahí está. Ya. Entonces evaluamos. Y ahí está mi línea recta. ¿Sí o no? Vean. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Aquí si yo la hago más pequeñita, a lo mejor se aprecia un poco mejor. Bueno, yo quería que se viera bien el espacio, pero básicamente este es el eje Z, ¿sí se fijan? Este es el eje, este es el origen. Entonces este sería el eje X y este es el eje Y. ¿No oigo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, pues a ver, agárrense otro. ¿Ya les gustó, verdad? No oigo. No oigo. ¿No? Sí, profe. Sí, están buenos. No le puedes, sácalo, hijo. El No, 15. no te lo guardes, ándale. El 15. El 15, profe. 15. Bien. A ver, léanlo, por favor. Espérame. Primero déjame borrar aquí para irnos dibujando. Ahí creo que sí voy a hacer bosquejo. Ahí no es necesario hacer un bosquejo formal. ¿Sí? Ahí sí podemos hacer un bosquejito informal. ¿Por qué? Pues porque no me está hablando de planos coordenados, me está hablando de
de un plano cualquiera. Entonces ahí sí lo puedo representar así de forma informal. Creo que sí se entiende cuándo lo puedo hacer de forma informal y cuándo no tanto, ¿verdad? No oigo. Sí. A ver. Sí, sale. Dice, la recta pasa por el punto 2,3,4 y es perpendicular. 2,3,4. Ajá. Y es Pasa. perpendicular. Plano dado por Y es, 3x. y es perpendicular. Ajá. Al plano Espérame, dado por. espérame. Espera. Ya te anda, ¿verdad? Por querer a ver cómo se hace, ¿verdad? Sí, profe. Tranquilo. Más o menos así. La recta pasa por el punto A. Aquí obviamente pues ya va a estar oculto. Es perpendicular, o sea que incide formando ángulo recto en el plano. ¿Sí están de acuerdo o no? Ese es el simbolito de ángulo recto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, ¿cómo es la ecuación? Es 3x más 2y menos z igual a 6. Igual a 6. Bien. Muy bien. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de la recta que yo quiero? ¿Qué necesito? Ya lo hemos dicho. ¿Qué necesito? Un punto y el vector paralelo. Un punto y el vector paralelo a la recta. El punto lo tengo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 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 El vector paralelo no lo tengo. Tengo que sacar. Tengo que sacar. No hemos visto lo de planos, ¿verdad? No, todavía no. No. Se los voy a tener que explicar lo de los planos porque si no, no vamos a poder resolver este ejercicio. Bueno, voy a explicar lo de planos y una vez que lo expliquemos, nos regresamos al ejercicio, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya lo de rectas, entonces eso ya se entendió. Vamos a ver entonces qué pasa ahora con los planos. Planos. Bien. Un plano es tal vez la superficie más sencilla que existe. ¿Sí? Recuerden que al hablar de superficie, automáticamente como que entendemos el concepto de área. ¿Sí? Vamos, ¿por qué? Pues porque una superficie tiene una área tiene una superficie y viceversa, pues. O bien una superficie tiene área. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el pizarrón es una superficie plana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Esta hoja, que es un instructivo de los barquitos que suelo armar,
está bien padre. Sí, y este está chiquillo. Es A ver, ¿cuándo una, pusimos nosotros? es un plano, ¿sí? Un plano. Pero tiene una superficie. Pero yo puedo doblar. Puedo doblar. Y entonces ya no es un plano. Ya es una superficie curva. Cuando hablamos de plano, estamos hablando de superficie plana. Pero cuando no es una superficie plana, pues es una superficie curva. ¿Estamos de acuerdo? Y el concepto de superficie lo relacionamos con área. Por eso cuando hablamos de la Tierra, el planeta Tierra es una... Pensemos que es una esfera, porque en realidad no lo es, pero pensemos que es una esfera, ¿vale? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Por ser una esfera, es un sólido y tiene un volumen. ¿Estamos de acuerdo? La Tierra tiene un volumen, pero también tiene una superficie. Y la superficie viene siendo, pues prácticamente donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente es lo de hasta arriba, pues. Claro, sin considerar las diferentes capas atmosféricas, pero sí se entiende lo que es una superficie entonces, ¿verdad? Más o menos. Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, el pizarrón es una superficie plana, pero si yo la deformo, voy a obtener una superficie curva. Bien, la cuestión es que los planos son superficies. Son superficies. Ahora, aquí sí yo recuerdo los axiomas de Euclides, que siguen siendo válidos en todo este rollo. Sabemos que por un punto pasan infinitas rectas, una sucesión infinita de puntos en una dirección me determinan una línea recta. Si esa sucesión infinita de puntos lleva direcciones diferentes, entonces va a ser una línea curva. Una sucesión infinita de líneas rectas me forman un plano y una sucesión infinita de planos me generan el espacio. Esos son axiomas, postulados. No necesitan demostrarse, basta con que yo los piense y me voy a dar cuenta que efectivamente así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la ecuación de una recta? Perdón, de un plano. De la misma forma que para una recta vamos a necesitar dos cosas esenciales. Esas dos cosas esenciales se van a basar en la obtención vectorial de la ecuación del plano. ¿Cuáles van a ser esos dos elementos? Van a ser un punto del plano. Fíjense, aquí voy a dibujar un plano. Nada más déjenme cambiar de color porque ese ya está muy claro. ¿Están de acuerdo que este es un plano, verdad? Es una representación de un plano, porque hay que entender que los planos son infinitos, lo mismo que las rectas. Este es un pedacito del plano. ¿Cómo le hago para encontrar la ecuación de ese plano? Bueno, voy a necesitar un punto que pertenezca al plano. Ese punto lo conozco, le voy a llamar punto subíndice 0, P subíndice 0, y sus coordenadas van a ser x0, y0, z0. Necesito un punto que va a contener ese plano. Y aparte, necesito un vector perpendicular a ese plano. Un vector perpendicular a ese plano, que le voy a llamar n vector y cuyas componentes van a ser ABC. Estos dos son los elementos suficientes que necesito para encontrar la ecuación del plano. La pregunta ahora es, ¿por qué? ¿O cómo? Bien, muy sencillo. ¿Cuántos puntos constituyen al plano? ¿Cuántos puntos? Rápido. En infinitos, ¿no? Infinitos. Lo acabamos de decir, un plano es infinito. Bien.
necesito un punto que represente a esos infinitos puntos del plano. Una especie como de punto genérico o punto generador. Este concepto ya lo utilizamos cuando vimos la recta. Entonces aquí va a ser lo mismo. Voy a necesitar un punto generador del plano que básicamente va a ser cualquiera de él y que le voy a llamar punto P. Y obviamente sus coordenadas pueden ser cualquiera, X, Y, Z. Fíjense que estas sí son conocidas. ¿Queda claro o no? Sí. Sí, profe. Ahora, este punto generador, que es cualquiera del plano, va a ser el punto final de un vector cuyo punto inicial es el punto conocido. Ese vector le voy a llamar vector generador o vector genérico del plano. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este vector es, tiene el punto de aplicación P subíndice 0. Supongan que el plano es el pizarrón. Entonces este punto puede ser este, ahí está. 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 Puede ser este, aquí está. Si se fijan cómo este vector generador me está generando o me está definiendo al plano, ¿sí o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Aquí me gusta más o menos comentarles que es muy parecido a lo que sucedía con las televisiones de antes. Las televisiones de antes, digo, yo alcancé a ver ese tipo de televisiones, las televisiones de cinescopio, no sé si alguien las ha visto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Eran las Que que tienen, te levantabas a cambiarle tú? bueno, ya tenían control remoto, pero a mí me tocaron todavía las de bulbos. Vamos, yo no soy viejo, soy chavo. Bueno, un poquito, pues, o sea, no estoy tan viejo. Y pues, en la casa de mi abuelo, ¿no? Todavía había televisiones de los años 60, que eran las de bulbos. Todavía en los años 60 eran de bulbos. Las encendías y tardaba como 2 minutos en verse la imagen. Se veía un puntito y de repente, ¡fum!, ya se veía la imagen, porque era de bulbos. Después llegaron los transistores, pero seguían siendo de cinescopio. Es una especie como de foco grandote, ¿verdad? Una pantallota así. ¿Sí la han visto? ¿Sí? Sí. Y inicialmente la televisión era blanco y negro. Las de bulbos eran de blanco y negro. La televisión a color, que hay que decirlo, fue un invento de un mexicano, ¿sí? Un ingeniero mexicano fue el que inventó el sistema televisión a color, que se llamaba Guillermo Camarena, de grata memoria, porque este personaje fue pues alguien que nos puede enseñar mucho, sobre todo ustedes que están estudiando ingeniería. Él no acabó la carrera, estaba estudiando creo que en el Politécnico, ingeniería electrónica, no terminó la carrera, pero fue el que inventó el sistema de televisión a color, porque antes era blanco y negro la televisión. Y era básicamente un sistema basado en los tres colores primarios: rojo, verde y azul. Si ustedes tienen oportunidad de ver esas televisiones a color de cinescopio, se acercan y van a ver que van a ver unas celditas de esos tres colores. Y ahí es como, con esos tres colores se forman todos los demás. Es un sistema muy ingenioso. Desafortunadamente, no se le apoyó aquí en México, tengo entendido, tuvo que emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos las compañías le compraron su idea, y obviamente al comprarle la idea, pues la patente la explotaron las empresas, ¿sí? Y por eso es que a veces como que no se le conoce mucho a don Guillermo González Camarena, que curiosamente el canal de las caricaturas, que era lo que nosotros los niños veíamos, que eran caricaturas sanas, no las porquerías que ahora pasan, ¿sí? Que son grotescas y ya tienen otras intenciones.
era el canal 5 y se llamaba XHGC en honor a González Camarena. Bien, pero ¿por qué les platico todo esto? Porque el cinescopio es un cañón electrónico. Es una cámara de vacío de vidrio donde dentro, en la parte de hasta atrás, tiene un cañón de electrones. Obviamente hay vacío en el cinescopio. Tiene que haber vacío, ¿para qué? Para que se produzca ese rayo en el cañón electrónico. Para producir ese cañón, ese rayo, se necesita alto voltaje. Si ustedes agarraban el famoso playback de esas televisiones, les daba un chingadazo. Digo, yo nunca le agarré, ¿verdad? Pero sí decían que te aventaba, no sé, ay, no te mataba, pero sí te apendejaba, ¿eh? Porque era alto voltaje. Y si estabas enfermo del corazón, pues sí podría haber ahí algún problema. Por eso, cuidado, cuidado. Aquí la ventaja es que era alto voltaje. Y lo que verdaderamente mata es la corriente. Entonces, puede haber alto voltaje y nomás te da el fregadazo. Pero cuidado con la electricidad. Y entonces se producía ese rayo y ese rayo pegaba con la pantalla del cinescopio. La pantalla en el cinescopio tenía una sustancia, cuando era blanco y negro, una sustancia que producía, pues obviamente se iluminaba cuando el haz incidía en ella. Pero pues el rayo va así. ¿Cómo logramos entonces obtener la imagen? Bueno, en el cañón había una serie de bobinas que manipulaban o deflectaban ese rayo y obviamente esas bobinas eran alimentadas por un circuito que prácticamente movía el haz de tal manera que generara la imagen. Entonces, básicamente lo que hacía el rayo era esto. Rápidamente iba desde arriba a la izquierda, bajaba, barría una vez y volvía a barrer. ¿Sí se entiende? Era tan rápido que el ojo no lo captaba, porque era algo muy rápido. Entonces, básicamente eso, yo les estoy echando ese rollo porque aquí es lo mismo. Ese punto genera el plano. Sí se entiende, ¿no? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Era algo más o menos lo que pasaba en las pantallas. El rayito, así el puntito. Por eso en muchas películas, cuando se veían televisiones de cinescopio, como que se ve que hacen esto, ¿verdad? Porque ahí hay un retardo. Bien. Entonces, básicamente es lo mismo. Entonces tenemos un vector generador del plano. Ese vector generador del plano es el vector P subíndice 0P. Este es el vector P subíndice 0P. Es el vector generador porque va a ser esta función. Este vector está sobre el plano. Ahora, este vector generador que representa a los infinitos vectores que están sobre el plano, todos ellos tienen que ser perpendiculares con este. Este es el que va a mandar y perteneces al plano, tienes que ser perpendicular conmigo, si no, vamos. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que dos vectores o cómo comprobamos que dos vectores sean perpendiculares? Haciendo su producto punto. Y su producto punto me tiene que dar 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la ecuación vectorial del plano. Ahora, si ya le empezamos a meter álgebra vectorial, el vector generador es x menos x sub 0, y menos y 0, z menos z 0. ¿Sí están de acuerdo que este es el vector generador? Y tiene que ser perpendicular con n, que es ABC. Y para que sea perpendicular me debe de dar producto punto 0. Entonces, si hacemos el producto punto, me va a quedar AX menos AX0 más BY menos BY0 más CZ menos CZ subíndice 0 igual a 0. ¿Sale? ¿Sí o no? Y entonces, voy a dar una manita de gato.
Una manita de gato, como la canción esa de Mecano. Ya ya platicamos al respecto, ¿no? No oigo. Sí, hace unos días platicamos. ¿Mande? Si se fijan, estos términos son independientes. ¿Por qué? Porque van a ser números. Entonces, esos números los junto en una sola cantidad que le estoy llamando D. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esto es lo que se conoce como ecuación general del plano. Esta es la ecuación general del plano. Ahora, yo la puedo igualar con 0 o pasar el término independiente al segundo miembro, vulgarmente, y me va a quedar así. ¿Sale? Cualquiera de las dos se le conoce como forma general. Ahora, aquí viene lo importante. Si ustedes se fijan, los coeficientes de las variables en la ecuación general del plano, ¿qué vienen siendo? ¿Qué vienen siendo? ¿Qué vienen siendo? Los coeficientes de las variables en la ecuación general del plano, ¿qué vienen siendo? ¿Quién ya lo vio? Rápido. ¿Qué vienen siendo? Los valores de nuestro punto. No. Las componentes del vector normal. ¿Sí o no? Sí. Los coeficientes de las variables en la ecuación general del plano son las componentes del vector. Eso apréndanselo de memoria. Porque mañana lo vamos a aplicar, Dios mediante, y pues no estaría chido que, bueno, sí, lo puedo repetir, pero yo quisiera que ya es esto. No oigo. Sí, está bien. Pues ya se acabó la clase. Se van a tener que aguantar hasta mañana. ¿No? No oigo. Nos quedaremos con las ganas, profe. Ok. Bien, pues un abrazo. Gracias a todos. Que estén muy bien. Dios mediante mañana continuamos.